A veces la vida nos enseña lecciones de humildad cuando menos lo esperamos. Hay personas que aparentan tenerlo todo: títulos, conocimientos teóricos, un cargo importante, y otras que en silencio, con manos curtidas por el trabajo y rostros marcados por el tiempo, cargan consigo historias de esfuerzo, sabiduría y leyenda. Hoy quiero contarte una historia que ocurrió en una gran obra de construcción, donde el ego de un joven ingeniero fue aplastado, no por gritos ni autoridad, sino por la grandeza silenciosa de un hombre que muchos ya habían olvidado, pero que el cemento, los ladrillos y cada estructura de concreto aún recordaban con respeto. Esta historia no solo habla de orgullo, sino de respeto, experiencia y de cómo el verdadero conocimiento no siempre está en los libros, sino en la vida. Era su primer gran proyecto. Con apenas 28 años, Martín había logrado lo que muchos en su generación soñaban: liderar una obra de gran envergadura en la ciudad. Era el nuevo ingeniero residente en la construcción de un complejo de viviendas de lujo, impecable en su presentación, siempre con planos en mano, y un vocabulario técnico que impresionaba a los inversores. Martín estaba convencido de que lo sabía todo. Los trabajadores lo respetaban, pero a la vez lo miraban con cierta distancia. No era mal tipo, pero su actitud arrogante y su necesidad constante de corregir a todos sin siquiera escuchar los argumentos generaban incomodidad. Una mañana, mientras caminaba entre los cimientos, vio a un hombre mayor levantando una estructura de encofrado. El anciano, con camisa vieja, pantalón manchado de mezcla y unas botas gastadas, trabajaba con una calma envidiable. No usaba planos, ni revisaba medidas. Solo colocaba las piezas con una precisión que parecía casi instintiva. Martín frunció el ceño. «Señor, eso está mal», dijo con voz firme. «El plano indica otra cosa. Eso que está haciendo va a retrasar todo». El hombre levantó la vista lentamente. Tenía los ojos tranquilos, pero llenos de una historia que no se podía ocultar. Sin decir palabra, siguió trabajando. «¿No me escuchó?», insistió el joven ingeniero. «Va a tener que desmontar todo eso. Aquí seguimos planos, no intuiciones de vieja escuela». El anciano sonrió apenas y con voz calmada respondió: «Cuando termine, si quiere, lo revisa». Martín bufó, se dio media vuelta y murmuró: «Viejos tercos, siempre creyendo que saben más». Lo que Martín no sabía es que ese hombre no era cualquier albañil. Su nombre era Don Julián. Muchos de los trabajadores lo conocían, aunque él nunca hablaba de su pasado. Algunos decían que había trabajado en los edificios más icónicos de la ciudad. Otros que incluso ingenieros de renombre iban a consultarle cuando algo no les cuadraba. Para los más antiguos, Don Julián era una especie de maestro silencioso. Sabía leer un terreno con solo pisarlo. Calculaba alturas, pendientes y resistencias solo con tocar los materiales. Era, sin exagerar, una leyenda viva. Pero don Julián no buscaba reconocimiento. Solo quería trabajar, mantenerse activo y ver cómo nuevas estructuras se levantaban bajo sus manos. Esa tarde, cuando terminó su parte, se sentó a un lado, mientras los demás esperaban la inspección del ingeniero. Martín llegó, aún molesto, dispuesto a corregirlo. Miró la estructura y se quedó en silencio. La alineación era perfecta. Más aún, había resuelto un problema de inclinación del terreno que ni siquiera él había notado en sus cálculos. Lo que en plano se veía lógico, en el terreno habría causado un error de nivelación. Don Julián lo había corregido sin decir nada, sin alardear. Martín no supo qué decir. Se retiró sin comentar nada, tratando de ocultar su desconcierto. Día tras día, Martín empezó a observarlo con otros ojos. Cada tarea que don Julián hacía, la ejecutaba con maestría. No necesitaba supervisión. Los jóvenes obreros empezaban a acercarse a él, no por obligación, sino por aprender. Le hacían preguntas, le pedían consejos. Martín, sin darse cuenta, comenzó a hacer lo mismo. «Don Julián», le dijo un día, «¿cómo sabía que la pendiente afectaría el encofrado?». El viejo lo miró, sonrió y con tono simple respondió: «Cuando uno ve muchos terrenos, empieza a notarlo. Hay cosas que los planos no te muestran, pero la tierra sí». Esa frase quedó grabada en la mente de Martín. Con el tiempo, la relación cambió.
El joven ingeniero empezó a bajar de su pedestal. Escuchaba más, preguntaba más, se acercaba a los trabajadores no solo para dar órdenes, sino para entender su experiencia. Y don Julián, sin quererlo, se convirtió en su maestro. Un día surgió un problema grave en la obra. La base de uno de los edificios presentaba una filtración que amenazaba con retrasar todo el cronograma. Los ingenieros de la empresa vinieron. Se hicieron cálculos, pruebas, pero nada funcionaba. Martín, desesperado, no sabía qué hacer. En una reunión tensa, uno de los obreros dijo en voz baja, ¿y si le preguntan a don Julián? Los ingenieros rieron.